Tronos, lugar de influencia. De un aplauso a Jesús. Bueno, y bienvenidos. Son de la familia. Vienen desde Brasil, están vacacionando y esto lo valoro mucho. Que han salido de su hotel, tomado el tiempo de venir. No están en un hotel en Cancún, están en un hotel en la Riviera Maya. Y entonces esto es un modelo y un ejemplo, no por buscar una iglesia, sino por buscar a Dios. Y desde Brasil, bueno, y ahí de las redes sociales, un beso grande y muchas bendiciones a Costa Rica. Ahí también está un hijo de la casa, que es un profeta que siempre nos ve y siempre estamos hablando, que es un gran amigo y ahora es hijo de la casa, Giancarlo, que está ahí desde Costa Rica. Y vamos a hablar de tronos. Me gusta, me apasiona. Hoy vamos a cerrar la serie de tronos y vamos a empezar con una otra serie la otra semana que también está impactante, que se llama Heredero. ¿Ok? Pero no voy a hablar de esto hasta el otro sábado. Pero tronos, vamos a terminar con esto, vamos a amarrar todo lo que venimos hablando de tronos. Pero quiero y espero que usted haya entendido de todo lo que venimos hablando en creo que hoy es la sexta vez que estoy hablando sobre esto, de la serie, de lo que está sucediendo en nuestro país. Esta semana hay algo que dolió el corazón de México, el corazón de Dios, vamos a poner así, se entristeció, porque la Suprema Corte acaba de autorizar, de aprobar aprobó el aborto, la despenalización del aborto. Entonces ellos hablan de esto, que es a nombre de la libertad de matar, la libertad de terminar con una vida indefensa desde el vientre de su madre, la libertad ahora de que los jóvenes puedan hacer con su vida lo que quieran, que es muy fácil, se acostar con quien quiera y si me embarazo el gobierno me autoriza que yo quito el bebé. Entonces hablan a nombre de una libertad. Cristo no murió en la cruz para matar a inocentes. Cristo murió en la cruz para darnos vida. Entonces, hoy, alguien que está ahí, que representa a ti, que representa a mí, que representa a una nación y está tomando una decisión diciendo que la nación está de acuerdo y los que están de acuerdo con esto es una minoría. Respeto la opinión de todos. No me gustan las formas diferentes de pensar. Porque si no van a empezar a hablar que yo estoy hablando de odio, no, Dios ama a todos y yo también amo a todas las personas, respeto sus formas de pensar, pero también tengo la libertad de expresar que yo soy pro vida. Y lo que están haciendo realmente es terminar con una generación. Entonces, a lo que voy. La nación han autorizado esto, la Suprema Corte. Ahora, con todo lo que venimos hablando de tronos, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Mi pregunta es, ¿por qué esta persona que está ahí con un corazón que no es un corazón de acuerdo al corazón de Dios, qué hace esta persona ahí? Hoy en día, la sociedad está como está por lo que la iglesia ha hecho o no ha hecho. Porque la iglesia por mucho tiempo ha enseñado el lado sacerdotal.
el lado de adorar a Dios, el lado de buscar los milagros de Dios, el lado de que entonces aquí todo es santo, allá afuera todo es del diablo, ¿verdad? Y entregaron la comunicación al diablo, la ciencia al diablo, la política al diablo, y entregó las empresas al diablo, y entregó todo, porque solo aquí es lo santo, lo puro, lo inmaculado, y solo aquí van al cielo. Y mientras tanto, nosotros Dios nos puso en la tierra, en el mundo para vivir, pero la iglesia no quiere conquistar. Y ahora es la consecuencia de que estamos viendo gobiernos corruptos, gente mala tomando decisiones por nosotros, porque no nos hemos preparado y equipado para tomar posiciones en estos lugares. Hay un trono. Y estos tronos, en medio de la sociedad, en las 7 esferas de influencia, entonces nosotros tenemos que influenciar. Ahora, y usted tiene que ejercer su liderazgo. Es que yo no soy líder. ¿Cómo no? ¿Cuántos seguidores tienen tus redes sociales? Y lo que tú subes ahí, tú estás influenciando a alguien. Tiene que entender que la tecnología hoy, las redes sociales hoy, es una extensión de tus pensamientos. Esta gente, estos influencers, estos youtubers, esta gente ahí que suben cosas, no los estoy criticando, pero suben cosas que no edifican la vida de nadie. Pero sin embargo, ellos toman una posición y se sientan en un trono que pertenece a ti. Ellos se sientan en una posición y influencian, y los que deben influenciar de una forma correcta no lo hacen. Hay un versículo que me gusta mucho que está en Lucas 16:8, y quiero empezar con esto. Si me puedo poner en pantalla, por favor. Lucas 16:8. Hello. Lucas 16:8 habla de que es la parábola del mayordomo infiel. Y dice que su amo lo felicitó, aún haciendo cosas incorrectas, porque dice, y después Jesús habla de la parábola y dice así, es que los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de luz. Y la palabra sagaz lo podemos interpretar como malo, como una persona mala. Y el significado de la palabra sagaz es inteligente, sabio, entendido en el asunto que están haciendo. Entonces nosotros, la iglesia también tiene que ser sagaz. También tiene que ser intencional en los asuntos, pero tiene que ser entendido en lo que están haciendo. Estaba yo con una persona de salud y estábamos en este tema del aborto. Y esta persona de la salud, el ámbito salud, dijo, yo soy en contra del aborto. Me dijo, pero mejor que lo autoricen. Y dije, a ver, explícame. Y me dijo, y me estaba explicando, dice, a mí me buscan para hacer abortos, yo no lo hago. Pero un aborto en una clínica cuesta aproximadamente $2,000. Dice, hay gente que tiene para pagarlo y lo paga. Y la gente que no tiene para pagar, se muere. Y dije, al fin y al cabo, quien quiere abortar, lo va a abortar. Yo dije, bueno, en un sentido tienes una razón,
Pero el problema no se va a terminar el aborto, el asesinato de niños, autorizando el aborto. Hay un trasfondo familiar, social, que esto sí hay que erradicar. Entonces yo voy con una persona con una mentalidad de sacerdocio y le empiezo a hablar esto y me dice así: está bien la explicación de la doctora, pero la Biblia dice que no. Yo dije, ajá, entonces yo voy a llegar con la doctora, que es una conocedora del asunto científico del cuerpo humano, y le voy a decir de sencillo, es que la Biblia dice que no. Me va a mandar por un tubo, porque va a decir que soy un religioso sangrón. Pero como hemos aprendido en esta serie, ahora cuando yo voy siendo sagaz con los principios del reino, no una religión, y externo el valor de la vida desde la concepción, hablando de un principio del reino, un principio de vida, y le hago saber esto de una forma legal, jurídica, como usted lo quiera poner, y entonces yo estoy siendo sagaz en el asunto, estoy siendo entendido en el asunto. El problema es que la iglesia mucho tiempo salía afuera y decía a la gente, no haga esto porque te vas a ir al infierno y va a ir al... ¿no? Y por muchos años, fíjate, leía el pasaje que decía que la riqueza de los impíos serán de los justos. Entonces yo cantaba a Dios y declaraba esto, porque yo creía que alguien iba a entrar a la iglesia y iba a decir, sí, el Espíritu Santo tocó mi corazón y sé que soy un impío, un pecador, que hago riquezas injustas y ahora te voy a pasar aquí la factura de mi coche, la factura de mi casa, la escritura de mi casa, mi negocio, te voy a dar a ti porque tú eres justo y santo. No, tú tienes que ser sagaz en los asuntos para poder reinar y gobernar. Tiene que ser entendido, tiene que usar tu cabeza, tu inteligencia, la habilidad que Dios te ha dado. En Génesis 1:26, Dios dijo que tenemos que sojuzgar la tierra. Es el diseño de Dios. No podemos quedar con los brazos cruzados. Hay un ámbito de influencia que tenemos que tomar. La posición donde Dios me ha puesto, donde Dios me ha puesto, Efesios, ahí en Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que estamos sentados juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él nos puso ahí. Esta es nuestra posición. Si no me equivoco, Colosenses, que dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, o sea, nos quitó del reino del fracaso, nos quitó del reino de la amargura, nos quitó de donde el diablo no nos daba ningún futuro en nada y nos plantó, nos puso en el reino de su Hijo amado. O sea, ya estamos, porque así Dios me ve. Ahora tomo esta posición y ejerzo gobierno. Ahora, ¿qué es un trono? Un trono no es un lugar físico. El trono es la posición de poder y autoridad. Lo siguiente, por favor. El trono es posición de autoridad de gobierno, de ejercer dominio, de sojuzgar la tierra. Ahora, no quiere decir que voy a ser el presidente de una empresa, que voy a hacer esto. No. Yo puedo ser un limpiador de coche, yo puedo ser un garzón, un mesero, yo puedo ser un limpiamesas en un restaurante, pero ahí, cuando yo tengo un corazón para Dios y entiendo la posición donde Él me ha puesto, y entonces cuando Dios va a querer sacarte de ahí
y ponerte en un lugar de evidencia o poner un lugar en este lugar que tú desarrollas realmente como cabeza para influenciar. Dios va a querer que tú abra un negocio, Dios va a querer que tú emprenda algo. ¿Sabía usted que Jesús, cuando llamó a los discípulos, Él llamó puro, los discípulos eran emprendedores, tenían mentalidad de comerciantes? Entonces tenemos que tomar esta posición de esto, señorear la tierra. Por eso está América Latina como está. Gobiernos que hacen el pueblo sufrir. La iglesia ora y tenemos que orar, pero no debemos quedar en la oración nada más. Es que esto, hermano, no sale si no sea con ayuno y oración. Pero sí es con ayuno y oración, pero Jesús venció la guerra espiritual por nosotros. La semana pasada vimos que el Padre puso todo debajo de la planta de sus pies, lo puso como cabeza en la iglesia, y a la cabeza a la iglesia, y nosotros somos el cuerpo. Y ser parte del cuerpo de Cristo, la familia, ser parte de una iglesia. Entonces esta es la posición que Dios me ha puesto. Entonces yo camino por encima de las circunstancias. Y aunque el diablo quiera hacer algo contra mí, yo digo, papito, tú estás derrotado. Y no le estoy haciendo caso. Le estoy recordando que Él es. Me tomo de las promesas, agarro el propósito donde Dios me dijo que tengo que ir y camino. Ay, hermano, no sabe que el diablo ha hecho en mi vida. Lo ha hecho porque tú has permitido, porque le has hecho caso. Caminamos en un Dios, hay un Dios en nosotros que Él venció las obras del diablo en la cruz. Entonces tenemos que tomar estas posiciones. Hebreos 4, 1, 2 y versículo 6. Mira lo que dice. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, se está refiriendo y se está comparando ahí en Hebreos el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida, y ya vamos para allá. Dice, ¿por qué también a nosotros si nos ha anunciado la buena nueva? O sea, las buenas noticias, el evangelio o el evangelio del reino, como a ellos. Dice, pero no los aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de fe en lo que la oyeron. Está diciendo, ellos, el pueblo de Israel que estuvo en el desierto caminando, ellos escucharon la palabra primero que nosotros, pero no pudieron entrar en el reposo de Dios, no pudieron disfrutar la victoria y la promesa que Dios tenía para ellos. No pudieron, aún escuchando una verdad, pero esta palabra, ellos no pusieron fe, no fue acompañada de fe, no creyeron. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Ahora, ¿cuántos disfrutan la bondad de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente? Todos sabemos. ¿Cuántos disfrutan la omnisciencia de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? ¿Cuántos disfrutan el poder de Dios? Tenemos un conocimiento, pero no sabemos cómo. Conocemos una verdad, pero sin embargo, no disfrutamos la verdad. Voy a hacer una pregunta más práctica. ¿Cuántos saben que Dios es el que nos sostiene y provee todo a nosotros? Ahora, cuando llega el día del recibo de la luz, ¿cuántos se preocupan por pagar el recibo de la luz?
Si yo descanso que Dios es mi proveedor, ¿por qué me estoy preocupando de pagar el recibo de la luz? ¿Me están entendiendo? Hay una verdad que Dios es mi proveedor, pero yo no estoy caminando, no estoy descansando en lo que Él ha dicho. Un amigo dijo una frase al principio de la pandemia que todos estaban desesperados. Y él dijo, yo descanso en una promesa. Todo lo que tú siembras, tú cosechas. Y él dijo, yo siempre he sido un sembrador en el reino de Dios. Entonces, aunque el mundo hable de crisis, yo descanso en la promesa de la siembra y la cosecha. Y esto me cayó el 20, me cayó a ficha. Y yo dije, yo me meto, yo me incluyo en esto. Y desde entonces yo empecé a ser un sembrador constante. Y entonces esto genera cosecha. Es automático. Y entonces uno aprende a descansar en el reposo. El reposo es cuando tú descansas en las promesas de Dios. Pero el pueblo de Israel conocía una verdad, pero sin embargo no fue con fe. No creyeron. Y desafortunadamente hay mucha gente así. Hay mucha gente que se agarra a bibliazos, pero su vida no va de acuerdo con lo que están hablando. Esto fue una de las grandes cosas que confrontó mi vida hace 3, 4 años atrás. Leía la Biblia, veía verdades, sabía, pero mi vida era todo lo contrario. Hasta que yo dije a Dios, ¿qué onda? Yo sé que el problema no eres tú, yo sé que el problema soy yo. Entonces dime por dónde, porque aquí me deshago para hacerme otra vez, para que tú me hagas otra vez. Y Dios nos fue llevando y llevamos un proceso de poder conocer a Dios de verdad en una intimidad. Y el conocer a Dios es conocer a mí mismo, porque soy hecho a su imagen y semejanza. De poder confiar realmente en sus verdades y vivir. Entonces mi pregunta aquí es, para pasar al siguiente punto, es, ¿quién Dios ha dicho que tú eres? ¿Quién eres en Dios? Versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Ahora, siguiente, por favor. ¿Qué es la fe? La fe es convicción, es la certeza sobre una verdad. La fe es la convicción y es la certeza de lo que tú crees que es verdad para ti. La semana pasada hablamos que cuando ustedes me están escuchando y su cerebro está procesando imágenes, no solo palabras, sonido. Y entonces nosotros somos responsables de lo que nosotros recibimos, de poner en nuestra cabeza, esto es realidad y esto es verdad. Esta responsabilidad es de nosotros. Ahora, porque la verdad es lo que tú crees que es una realidad. Y solo vas a caminar sobre aquello que tú crees que es una verdad de ti mismo. Y lo que tú vives hoy de tu vida es lo que tú has creído que es verdad para ti. De lo que Dios ha dicho para ti. Si tú crees que tú eres una cucaracha, aunque Dios dice que tú eres un rey y un sacerdote, vas a caminar como una cucaracha. Entonces yo tengo que creer en la verdad que Dios dice de mí, porque si Dios me dice una verdad y yo no lo creo, esto se vuelve una desobediencia. La desobediencia o la rebeldía, como alguien quiere llamar, es la consecuencia de la incredulidad. Si puedo poner la siguiente ahí. La consecuencia de la incredulidad es la desobediencia.
Ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 3, el final del capítulo 3, dice, porque ellos no pudieran entrar en la tierra de promesa a causa de su incredulidad, no desobediencia. Y entonces, si yo no creo en Dios, voy a hacer lo contrario, y eso se llama desobediencia. Y la desobediencia me va a llevar a cosechar cosas que no están delineados dentro de los pensamientos de Dios. Pero cada uno vive su vida. Cada uno decide, y con esto yo aprendí mucho lo que dice Proverbios, no me acuerdo del capítulo, y dice, así como el hombre piensa en su corazón, así le es. Entonces tú eres responsable de decidir lo que vas a hacer con tu vida, no yo. Se te da una información y tú eres responsable de creer si es verdad o no. Porque solo va a caminar en aquello que tú crees que es una verdad para ti. Cuando ustedes dijeron a amigos y todo, vamos a Cancún, alguien les respondió así, esto es un sueño para mí. ¿No? O dijeron, ustedes son millonarios de viajar a Cancún. Y cuando la gente me viene con esto, yo digo, todos los sueños son posibles si tú te preparas para ellos. No se trata de dinero, se trata de creer. Creer y caminar. Por supuesto, para llegar hasta aquí, lo planearon, se prepararon, estructuraron, soñaron. Porque el soñar puede ser solo un sueño. Pero yo creo y yo camino en esto. Yo creo y camino en esto, porque es una verdad para mi vida. Si no, esto se vuelve una desobediencia. Números 13, y vamos a ver el comportamiento de esta gente, que es donde quiero empujar a cada uno de ustedes para cerrar esta serie. Números 13, 1, 2 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ok, habían 12 tribus. Y Dios dijo a Moisés, agarra cada uno príncipes, líderes, influencers, influenciadores, a gente que cuando habla el pueblo escucha, ¿no? Y tú vas a enviar a dónde, dice, la tierra de Canaán, la cual no dice yo daré a los hijos, dice yo doy. O sea, Dios está entregando, Dios está diciendo ya eres tuyo, ve y tómalo nada más. Ahí, y dice que la tierra de promesa, ahí habitaba gente. Y esta tierra de promesa es la tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera, una tierra productiva, una tierra que todo se da. Y Dios dijo, esto es lo que doy. Lo único que tenían que hacer era ir, pero ahí habían gigantes, ahí habían problemas. ¿Cuántos creen que Dios nos lleva de victoria en victoria? A David también, pero tuvo que pelear con Goliat. Tuvo que pelear con leones. Tuvo que pelear con osos. Ahí había gigantes, es lo mismo, toma el ejemplo, ¿por qué hoy en las 7 esferas de la sociedad no están gobernando los justos? Hoy ahí hay gigantes, pero Dios dijo, he dado esto porque yo dije que ustedes tienen que sojuzgar la tierra.
tiene que enseñorear de la tierra, tiene que gobernar la tierra, porque donde un justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero fíjate la conclusión de estos líderes, eran líderes. Ahí va el Números 13, ahí mismo, 27 al 33, dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, los 12 fueron, vieron la tierra y dijeron que es la tierra realmente. O sea, dijeron, es verdad lo que Dios dijo. Es verdad que la tierra fluye leche y miel, y trajeron todavía la evidencia. Dice la Biblia que ellos trajeron un racimo de uva, un cacho de uva, entre dos personas colgado en un palo. Yo me imagino que la uva podría parecer como un melón, el tamaño. Trajeron la evidencia. Mira, les voy a decir algo. ¿Cuántos saben que la epilepsia es una enfermedad que no tiene cura? Es tratable, pero la epilepsia no tiene cura. Pues yo nací con epilepsia. Y en pocas palabras, un día yo vi cómo Dios operó mi cabeza. Y desde este día, que es la edad de mi hija Abigail, 16 años, yo no he tenido una migraña, yo no he tenido un ataque epiléptico, y escuché la voz de Dios diciéndome, ya no tienes nada. Y lo vi como me operó. Te estoy dando una evidencia de un Dios sanador. Y aún con esta evidencia, hay gente que dice, esto no es posible. Y el pueblo trajo una evidencia, los 12. Y dice, mas el pueblo que habita aquella tierra, ahí dice, ahí vienen los famosos pero, ¿verdad? Pero, todo eso está bueno, pero, mas el pueblo que habita aquella tierra es, ¿qué? Fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalek, habita en Negev. Y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, en el Cananeo, habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces dijeron, mira, aquí está, pero es verdad que la tierra fluye leche y miel, es verdad que la tierra es próspera, lo que Dios ha dicho es verdad, pero hay muchos problemas. Hay muchos problemas, hay gigantes. Hay gente que son mayores que nosotros y tenemos que quitarlos de ahí. Sigue, por favor. Dice, entonces Caleb, ay, perdón. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Caleb está diciendo, ya, deja de chillar, deja de niñería, si Dios dijo así es. Pero los demás dijeron, no, ¿cómo crees? Ahí hay gente más fuerte, más poderosa que yo. Y dice, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Estaban viendo un problema. La gente incrédula es la gente más quejosa. Por favor, no se junte con gente que habla
que ve todas las cosas del aspecto negativo. Te van a contagiar. Tenemos un Dios que piensa positivo. En medio del problema lo que Dios ve son oportunidades. En medio de las circunstancias difíciles lo que Dios ve es que nosotros caminemos en lo imposible. En medio de circunstancias difíciles, Dios quiere que usemos nuestra creatividad, que es la naturaleza de Él en nosotros. Nuestra habilidad, que es la habilidad de Él en nosotros. Pero el pueblo empezó a quejarse y decir, no es posible. Y dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. O sea, Dios le había prometido la tierra de promesa. ¿Sabe cuál es la tierra de promesa hoy? La tierra de promesa hoy para nosotros es el lugar de nuestra conquista. Es el lugar que Dios nos ha asignado para conquistar. Y Dios dijo, te doy. Y ellos se vieron como cucarachas. Ellos se vieron como gafañotos. Ellos se vieron, o sea, era lo que ellos concluían de ellos mismos. Y Dios dijo, ya te di esto. La otra pregunta aquí es, ¿cómo Dios te ve? ¿Cómo Dios concluye quién tú eres? ¿Cuántos han recibido alguna palabra de parte de Dios? ¿O cuánto Dios les ha hablado? ¿Y cuántos están confiantes que esta palabra se va a cumplir? Pero si tú te quedas de brazos cruzados, nunca se va a cumplir. Porque si esta palabra que tú recibiste sea una palabra profética, sea cual palabra sea, de qué forma Dios te haya hablado, si no va acompañado de fe, entonces tú no entras en el reposo. Ahora, ¿de qué forma estás influenciando en una de las esferas de la sociedad que se llama familia? Tus hijos. Entonces, ellos tenían la respuesta correcta. Es cierto lo que Dios nos dijo, que es la tierra que fluye leche y miel. Es cierto. Tenían una respuesta teológica correcta. Tenían una respuesta de la promesa de Dios correcta, pero el conocimiento que ellos tenían no iba acompañado de fe. Tenían el conocimiento, pero no creían que era una verdad. Ellos no creían que era una verdad. Ahora, ¿por qué Caleb y Josué casi mataron a Caleb y Josué? Porque si seguimos leyendo el capítulo 14, dice que el pueblo se reunió, se quejó con Moisés, dijo, ¿cómo es este Dios que nos saca de Egipto para traer aquí, para pasar esto, para tener que pelear con gigantes, por todo este rollo? Y ellos quisieron regresar a Egipto a vivir como esclavos. Porque así era como pensaban. Entonces, ahora, ¿por qué Caleb y Josué fueron los que se fueron en contra de esta corriente de decir, hay que ir porque Dios dijo que sí? Números 14:24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Aquí hay un principio muy importante. Dios me da una palabra y yo lo creo. ¿Cuál es la forma de responder esto a Dios? Es decir, yo creo, descanso en esto, camino en esto, porque ya es una realidad.
yo recibí, mi espíritu cree que es una realidad, mi mente es la que batalla porque va pegado con mis ojos, pero mi espíritu cree que esto es una realidad porque es el Espíritu de Dios hablando a mi espíritu. Entonces esto es una realidad, yo creo, yo camino, y cuando yo camino esto, yo regreso esto al cielo diciendo a Dios, yo creo en ti. Y entonces Dios regresa esto en una realidad donde tus ojos van a ver y tu entendimiento va a decir, ah, sí, ahora entendí. Porque mientras no sucede el milagro, tú estás batallando con tu mente. Pero cuando ves el milagro, dices, ah, ahora sí entendí. Pero la fe no va pegada con nuestra inteligencia. La fe va pegada con nuestro espíritu. Yo creo y yo camino, es una verdad. Y entonces ellos tenían un espíritu diferente de los demás. Ahora, ¿por qué tenían un espíritu diferente? Ahora sí, Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué está diciendo aquí? Él aprendió con Moisés, él veía cómo Moisés se relacionaba con Dios. Y Josué era una persona que estaba muy apegada a Moisés. Y que aunque Moisés salía para resolver la bronca del pueblo, él se quedaba en el tabernáculo. Habla de una intimidad con Dios, una relación con Dios. Por eso cuando Dios le habla en el capítulo 1 de Josué, entonces él logra escuchar la voz de Dios diciendo, no temas, no desmayes, estoy contigo. Está diciendo, esfuérzate y sé valiente, así como estuve con tu siervo Moisés, así estaré contigo. Nada más no te apartes de tu boca este libro de la ley, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que todo lo que tú hagas seas prosperado. Pero él tenía intimidad con Dios. Él tenía una relación con Dios. Mientras el pueblo quería depender de Moisés, él empezaba a depender de Dios. Entendía a Moisés como su líder, pero él dependía de Dios. Mentalidad de rey. Porque la mentalidad de sacerdocio es cuando todos creen que el pastor le va a resolver la vida de ustedes. Y yo digo, yo no resuelvo la vida de nadie. Yo puedo orar por ustedes. Y si Dios me da una palabra, con mucho gusto. Pero es tu responsabilidad resolver tus problemas. Es tu responsabilidad tomar la asignación que Dios ha dado a tu vida para que tú realmente vivas la vida plena que Dios tiene para ti. Por eso es importante estar en una iglesia. Por eso es importante congregarse. A mí me choca cuando alguien dice, pastor, cuando yo arreglo mis problemas, yo voy a la iglesia. Y dije, bueno, nunca vas a ir. Nunca vas a ir. ¿Por qué estás cambiando tus prioridades? Nunca vas a ir. Es que primero tengo que ordenar esto. Yo respondo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Termino con Romanos 8, que fue lo que hablamos en el video. Y quiero que usted se ponga de pie, si me ayudan con la guitarra, por favor. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación, pastor, es que usted no sabe cómo es mi jefe para que yo le pueda hablar que hay un Dios creativo, hay un Dios bueno, hay un Dios que no es religión, hay un Dios que habla de principios de vida. Y por más que tu jefe traiga la cara como hijo del diablo, aquí dice que toda la creación está esperando ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. Aún
¿Y cómo va a ser que voy a poder hablar de Jesús a alguien? El problema es que tú vas con la Biblia debajo del brazo, y cuando tú hablas de principios de vida, lo que hay en tu corazón, entonces tú estás hablando verdades. Cuando tú entiendes que la esencia, el Espíritu de Jesús está en ti, entonces así como Jesús usaba los dones de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de profecía, no necesitas ser un profeta. Yo no soy profeta, yo soy pastor. Y tú entiendes que estos dones están disponibles. ¿Cómo la gente va a conocer a Dios? Cuando tú le hables una palabra que viene del corazón de Dios. Y esta gente se queda tan impactada porque dice, es que esto nadie sabía. Cuando tú vienes con la solución del problema que esta persona está ahí diciendo, ¿y ahora cómo hago? Y tú dices, mira, esto es así, así. ¿Quién te mostró? Dios. A ver, ¿cómo es esto? Sí, yo tengo una relación con Dios y Dios me responde. Dios es real. Entonces empieza a quitar, porque toda la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando la manifestación del amor de Dios. ¿Cómo va a ser manifestado el amor de Dios? Eso es cuando tú entiendas quién eres en Dios, quién es Jesús. Cuando tú entiendas tu asignación, tú entiendas tu asignación. Pero esto lo va a descubrir en tu intimidad con Dios. Esto te va a descubrir estando en una casa, en una iglesia, que no habla de religión, pero sí habla de propósito, habla de principios del reino, que se enseña el evangelio del reino. Y que tú lo tomes esto y ponga fe. Y quiero decir algo, la fe es un don y esto ya está en ti porque Cristo está en ti. Ejércela. Pon en práctica esto. Toda la creación, cuando tú veas a alguien en la calle, esta persona está ansiosa, anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Estás ejerciendo tu liderazgo, estás ejerciendo influencia, estás ejerciendo gobierno, estás ejerciendo dominio. No necesitas estar ahí en los pinos, así, ¿no? ¿Verdad? Ahí en los pinos, o no precisa estar en Brasilia. Pero hacer que la gente entienda, que la gente vea, porque toda la creación está ansiosa, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, solo no vas a manifestar si tú te excluyes como hijo. La siguiente, por favor, y con esto terminamos. Las 7 esferas de la sociedad, o las 7 montañas de la sociedad, o los lugares que debemos de influenciar. La iglesia mucho tiempo dijo que nada más era la religión, la iglesia, que todos tenían que ser pastores, que todos tenían que ejercer a sacerdocio. Pero la iglesia o el evangelio del reino habla de reinar, de gobernar. Donde nosotros tenemos que ser sagaces, entendidos, para gobernar en las demás esferas de la sociedad. Levante tus manos y quiero orar por ti. Papá, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, que no hay nombre como el tuyo. Señor, que cuando hablamos tu nombre, Señor, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblega ante este nombre. Señor, tú eres la cabeza de la iglesia y papá ha puesto, Señor, bajo el estrado de tus pies todo principado, toda potestad, Señor. Todas las cosas están sujetas a ti y hoy hablamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que toda incredulidad se desaparece, Señor, en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, papá, Señor, se levanta una iglesia, se levantan justos, se levanta, Señor, gente entendida, se levanta gente sagaz, papá, para poder tomar estos tronos, Señor, estos lugares de influencia, con, Señor, sabiduría, Señor, tomando estos lugares de influencia, no llevando una religión, pero sin llevando tus principios, llevando, Señor, a lo que tú hablas, llevando este diseño del cielo, donde podemos decir, Señor, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, que esto sea establecido, papá, en estas 7 esferas de la sociedad, donde, Señor, todo se cambia, donde todo se transforma, porque hay un justo sentado en el trono, papá. Hay un justo sentado en el trono, Señor, en el nombre de Jesús. 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 Te adoramos, Jesús. Oh, levanta tus manos. Diga algo a Dios. Diga algo a papá. Levanta tus manos y repite esto conmigo. Señor Jesús, de voz audible donde tú te puedes escuchar, diga conmigo: Señor Jesús, hoy entrego mi vida a ti como mi Señor y Salvador, como el dueño de mi vida. Muchas gracias. Vamos, no los escucho. Diga: muchas gracias, Jesús, por morir en la cruz por mí, perdonar mis pecados. Señora, esta es su casa, esta es su familia. Es un gusto tenerla aquí entre nosotros. Bienvenida. Que vocês vierem em Cancún, por favor, essa é a casa de vocês. Felipinho, me gusta mucho abrazarte, hombre. Antes de irse de este lugar, saluda a 3, 4 personas, así de puño. Y la próxima semana tenemos Herederos, nuestra nueva serie. Vas a ver no es lo que Dios nos va a dar, es lo que ya tenemos disponible y ahora vas a tener el entendimiento para usarlo y caminar en esto. Que Dios los bendiga, fue un gusto estar con ustedes.